El aire vibraba con el estruendo de la batalla. Las montañas cercanas se habían convertido en escombros, y el suelo bajo los pies de Vegeta estaba agrietado, teñido de rojo por la sangre que lentamente se deslizaba de sus heridas. El sol, en su ocaso, teñía el cielo de rojo sangre, como si el propio universo llorara por la inminente tragedia. Vegeta estaba de pie, aunque apenas podía mantenerse. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y cada respiración era un recordatorio de su límite humano. Aún así, sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. El orgullo de los Saiyan, el guerrero que nunca conoció la derrota, estaba a punto de dar su último golpe. Frente a él, el enemigo. Una bestia oscura, una abominación de energía corrupta y poder desmedido, rugió, lanzando una descarga de energía que hizo temblar la atmósfera misma. Vegeta levantó su brazo izquierdo para bloquear, pero la fuerza del impacto lo arrojó varios metros atrás, arrastrándolo por el suelo como una roca sin vida. Sin embargo, en sus ojos no había rendición, solo un fuego inextinguible. Con un esfuerzo titánico, se puso de pie, mirando al horizonte donde, a lo lejos, Goku observaba la escena, incapaz de intervenir aún. Kakarot. Musitó Vegeta con voz quebrada. No, dejes que esto termine aquí. Tú eres la última esperanza. Reuniendo su última energía, Vegeta cerró los ojos y dejó que el orgullo y la ira fluyeran a través de él. Su aura explotó en un resplandor dorado intenso, alimentado por el peso de su sacrificio y el amor por su familia. Final Flash. Rugió, lanzando una esfera de energía tan brillante que parecía eclipsar el sol. La explosión resultante iluminó el cielo y la tierra con un estallido ensordecedor que reverberó en el corazón de todos los que presenciaban la batalla. En ese momento, el mundo pareció detenerse. Pero cuando el polvo se disipó, Vegeta yacía en el suelo, su cuerpo estaba temblando, inerte, mientras la luz de su aura se apagaba lentamente. Su mirada, aún llena de orgullo, se clavó en la distancia, esperando que Goku fuera la chispa que mantuviera viva la llama. El rugido final del príncipe se convirtió en un suspiro ahogado, un adiós silencioso al guerrero que siempre peleó hasta el último aliento. El silencio tras la explosión era sepulcral, roto solo por el sonido lejano de los escombros que caían y el suspiro del viento entre las ruinas. Vegeta yacía en el suelo, sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, mirando al cielo teñido de rojo. Su cuerpo estaba cubierto de cortes profundos y quemaduras, y cada respiración era un esfuerzo titánico. El orgullo que siempre lo había definido estaba ahora en calma, reemplazado por una tristeza profunda que nadie había visto antes en él. Una tristeza que se alojaba en lo más profundo de su alma. Sus labios temblaron mientras intentaba pronunciar una última palabra, un último nombre, pero la fuerza le abandonaba. Kakarot, murmuró con voz casi inaudible. Cuida de ellos, por favor. Su mano, temblorosa, intentó moverse, buscando alguna señal de vida, alguna esperanza, pero solo encontró vacío. Los ojos de Vegeta se cerraron lentamente, y con un último suspiro, el guerrero que había desafiado a dioses y destinos exhaló su espíritu. El cielo pareció oscurecerse por un instante, como si el propio universo llorara la pérdida de un héroe. En la distancia, Goku observaba impotente, sintiendo el peso insoportable de la derrota y la culpa. La llama eterna del guerrero caído comenzaba a arder en su corazón. Desde hace mucho tiempo, las bolas de dragón han sido una herramienta casi divina para traer a los muertos de vuelta a la vida. Sin embargo, en este momento crítico, ni siquiera su poder puede salvar al príncipe Saiyajin. La razón es simple pero devastadora. La energía vital de Vegeta ha sido consumida y desgarrada por una fuerza ancestral que supera cualquier poder conocido. Durante la batalla, el enemigo no solo dañó su cuerpo físico, sino que atacó directamente su esencia, su alma y su energía vital. Esta fuerza oscura corrompió y dispersó su energía espiritual en un plano que las bolas de dragón no pueden alcanzar ni manipular. Además, existe una regla oculta y olvidada en el universo que pocos conocen. Cuando un ser muere consumido por una energía oscura o corrupta que destroza su esencia espiritual, ni siquiera Shenlong ni Porunga pueden traerlo de vuelta. Esto se debe a que las bolas de dragón canalizan y manipulan la energía de la vida que fluye en el ciclo natural del universo. Pero la energía que destruyó a Vegeta está fuera de ese ciclo, atrapada en una dimensión donde la luz no puede penetrar. Por eso, Vegeta no puede ser revivido, y su muerte es definitiva. El aire estaba cargado de un silencio que dolía más que cualquier grito de batalla. La tierra bajo los pies de Goku estaba agrietada, cubierta de cenizas y restos humeantes, testigos mudos del enfrentamiento que acababa de tener lugar.
El cuerpo de Vegeta yacía en el suelo, inmóvil, y la luz del crepúsculo bañaba su figura con un tono rojo intenso, como un lamento silencioso del universo. Goku se arrodilló lentamente, cada uno de sus movimientos eran pesados, como si una cadena invisible le sujetara el alma. Su mirada, normalmente llena de fuego y esperanza, estaba ahora apagada, perdida en la oscuridad de la desesperación. No. Susurró, apenas audible. No puede ser, no ahora. No así. Sus manos temblorosas se posaron sobre el pecho de Vegeta, buscando una señal, un pulso, cualquier indicio de que no todo estaba perdido. Pero el frío que sintió fue como un puñal directo al corazón. Con un grito ahogado, Goku se apartó unos pasos, alzando las manos hacia el cielo con una súplica desesperada. Reunió toda la energía que pudo, concentrándose con toda su fuerza en las legendarias bolas de dragón. Shenlong. Rugió con voz rota. Revive a Vegeta. Por favor, te lo suplico. El aire se agitó, las nubes comenzaron a arremolinarse, y por un instante, un destello de esperanza iluminó el cielo. Pero el dragón Shenlong respondió con un silencio profundo y ominoso. El rostro de Goku se tornó en una mueca de confusión y miedo. Fue entonces cuando sintió, como una sombra que se arrastraba desde lo más profundo de la realidad, la verdad más cruel. Las bolas de dragón no podían alcanzar el alma de Vegeta. Una fuerza oscura, un poder antiguo y prohibido, había consumido no solo su cuerpo, sino también su esencia, su energía vital. Esa energía, corrompida y desgarrada, se había dispersado en un plano más allá del alcance de Shenlong, fuera del ciclo natural de la vida y la muerte. Goku cayó de rodillas, con el corazón destrozado y los puños apretados contra el suelo. La rabia y la impotencia ardían dentro de él, mezclándose con un dolor tan profundo que parecía arrancarle el alma. ¡Maldita sea! Gritó, su voz resonaba con una furia oscura. No permitiré que te vayas. Encontraré un poder que rompa todas las reglas. Sus ojos, antes llenos de luz y esperanza, se oscurecieron. Una llama negra comenzó a arder en su interior, un fuego prohibido que nadie antes había osado encender. Aquella noche, mientras las estrellas observaban en silencio, Goku tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino y el de todo el universo. El camino hacia la oscuridad había comenzado. Las noches posteriores a la pérdida de Vegeta se sucedieron como un tormento interminable para Goku. Ya no era el guerrero alegre y confiado que una vez fue. Ahora, cada aliento estaba teñido por el peso aplastante de la culpa y la desesperación. La imagen de Vegeta, caída y silenciosa, no se apartaba de su mente. Esa ausencia dejaba un vacío oscuro, un abismo imposible de llenar con el simple poder de las bolas de dragón. Goku se sentó solo en la cima de una montaña, donde el viento helado cortaba su piel como cuchillas invisibles, pero él apenas sentía el frío. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde la última luz del día se fundía con la oscuridad de la noche. Era en esos momentos de silencio cuando la soledad le susurraba la verdad que temía escuchar. No podía vencer la muerte con las herramientas que siempre había conocido. Fue entonces cuando un recuerdo lejano emergió de su memoria. La voz cansada y sabia de un viejo ermitaño que una vez le habló sobre una fuerza prohibida. No era una fuerza cualquiera, sino un poder que desafiaba el equilibrio del cosmos. El Ki abisal. Se decía que el Ki abisal era la manifestación misma de la oscuridad primigenia, una energía ancestral que residía en los rincones más oscuros y olvidados del universo. Quien la dominara tendría el poder de reescribir la realidad, moldear el destino y, quizás, incluso desafiar la muerte. Pero este poder no era un regalo. Era una maldición envuelta en promesas. Según la leyenda, aquel que sucumbiera al Ki abisal pagaría un precio terrible. La corrupción de su alma, la pérdida irreversible de su luz interior, y la condena a un camino sin retorno hacia la oscuridad eterna. Goku recordó las advertencias. Ningún ser vivo debería poseer tal poder. Es el último recurso de un alma desesperada, un poder que devora al portador desde dentro, pero en aquel momento, esa desesperación era exactamente lo que sentía. Decidido a no dejar que la muerte de Vegeta fuera en vano, Goku se levantó, dejando atrás la cima de la montaña y emprendiendo un viaje hacia lo desconocido. Sus primeros pasos lo llevaron a tierras olvidadas, a ruinas antiguas donde las piedras murmuraban secretos perdidos en el tiempo. Allí encontró grabados en lenguas arcaicas, que hablaban del Ki abisal y de guerreros que antaño habían sucumbido a su poder, dejando solo leyendas de tragedia y destrucción. En un templo sepultado por la maleza y el paso de los siglos, un anciano ermitaño lo esperaba. Sus ojos, llenos de sabiduría y tristeza, reflejaban años de conocimiento sobre la fuerza prohibida. «Has venido por el poder que ningún hombre debería buscar», dijo el anciano con voz grave.
El ki abisal no es una bendición, sino una carga. No solo te consume, sino que transforma todo lo que amas en sombras. Goku asintió, la determinación ardiendo en su pecho. Lo sé. Pero la muerte de Vegeta, y todo lo que podría perder el universo, no puedo rendirme. No puedo seguir peleando con armas rotas. El anciano lo miró por un largo instante y luego pronunció palabras que marcarían para siempre el destino de Goku. Entonces prepárate. Porque el camino que has elegido no solo cambiará tu destino, sino el de todo lo que conoces. No volverás siendo el mismo. Goku continuó su viaje hacia un planeta olvidado, envuelto en una oscuridad perpetua, donde se decía que el ki abisal residía en su forma más pura. Allí, entre sombras vivientes y ecos de antiguas almas caídas, comenzó a sentir la llamada del poder prohibido. Era una voz tentadora, dulce y cruel, que prometía fuerza ilimitada a cambio de su esencia. Cada paso que daba lo acercaba más a un abismo interno. Un enfrentamiento no solo contra fuerzas externas, sino contra sus propios miedos y dudas. El primer contacto con el ki abisal fue doloroso y revelador. Goku sintió su energía consumida, su luz interior menguar, pero también una fuerza que lo elevaba más allá de sus límites conocidos. En ese instante comprendió que su camino sería una lucha constante, no solo contra enemigos externos, sino contra la oscuridad que crecía dentro de él. Con la determinación tatuada en su alma, Goku levantó la mirada hacia el cielo oscuro. Por Vegeta, y por todos los que no pueden luchar más, murmuró con voz firme. No importa lo que pierda, no retrocederé. El guerrero comenzaba así su tortuoso camino, una senda marcada por la tragedia y la oscuridad, donde el precio de su poder podría ser su propia alma. El planeta olvidado se extendía ante Goku como un reino sumido en una oscuridad perpetua, donde ni siquiera las estrellas osaban brillar. Cada paso que daba retumbaba en un silencio pesado, casi sagrado, mientras la atmósfera estaba cargada de una energía que parecía absorber la esencia misma de la vida. Goku sabía que estaba en la antesala de algo mucho más allá de cualquier enfrentamiento físico al que se hubiera enfrentado antes. Sus sentidos estaban en alerta máxima, pero aún así sentía como la sombra del ki abisal comenzaba a filtrarse dentro de él, como un veneno que lentamente corrompe la sangre. Era un susurro constante, una voz etérea que se colaba entre sus pensamientos más profundos, llenándolos de dudas y miedos. No eres lo suficientemente fuerte, no puedes salvar a los que amas, la luz que crees proteger, solo te consumirá. Goku se aferró con fuerza a su voluntad, al recuerdo de Vegeta y a la promesa de no caer en la desesperación. Al poco tiempo, ante él apareció una gran puerta tallada en piedra negra, cubierta por inscripciones arcanas que parecían moverse bajo la luz mortecina del lugar. Aquellas runas no eran simples símbolos, sino sellos que contenían siglos de advertencias, de historias de guerreros que sucumbieron ante la tentación del ki abisal y nunca regresaron. Goku respiró hondo, y con la mano firme, tocó la puerta. Al instante, una voz resonó dentro de su mente, fría como el vacío. ¿Estás dispuesto a entregar tu luz para obtener un poder que ni siquiera los dioses osan tocar? No fue un simple cuestionamiento, sino un desafío, una advertencia que atravesaba cada fibra de su ser. El guerrero cerró los ojos, y el mundo pareció detenerse. La imagen de Vegeta apareció nítida en su mente. Su mirada decidida, su sacrificio supremo, la fuerza que aún ardía en su memoria. Fue un golpe directo a su alma, pero también la razón para no retroceder. Sí. Contestó con voz firme, más para sí mismo que para la voz invisible. Estoy dispuesto a pagar ese precio. Al pronunciar esas palabras, la enorme puerta comenzó a abrirse lentamente con un crujido ominoso. Goku sintió como la temperatura caía y una oleada de energía oscura lo envolvía, haciendo que cada músculo se tensara. Dentro, una cámara circular se extendía, en cuyo centro reposaba una esfera negra, como un agujero que absorbía toda la luz, dejando solo tinieblas. Era el núcleo del ki abisal, la fuente de un poder tan antiguo como el cosmos, pero también un imán para las almas más débiles. Al acercarse, Goku sintió una presencia intangible que se infiltraba en su mente. Una tormenta de imágenes comenzó a proyectarse dentro de su conciencia. El sufrimiento, el miedo, la soledad y la desesperación. Eran los fantasmas de todos los guerreros que habían intentado dominar ese poder antes que él, atrapados para siempre en un ciclo de tormento. De repente, la cámara se transformó en un escenario onírico. Goku estaba solo, rodeado de sombras que tomaban la forma de sus mayores temores. El primero fue el rostro de Vegeta, cayendo en silencio, una escena que se repetía una y otra vez, como un eco torturante. Luego vinieron las voces de sus amigos y familiares, clamando por ayuda que él no podía ofrecer. Cada visión era un golpe demoledor, una prueba para romper su espíritu.
Pero Goku no permitió que la desesperación lo consumiera. Cerró los ojos con fuerza, y desde el fondo de su ser emergió una chispa de luz. La memoria de las risas compartidas, las batallas ganadas, y sobre todo, la convicción de que debía seguir adelante por aquellos que ya no podían luchar. No, no me rendiré. Susurró, con la voz quebrada pero firme. No dejaré que esta oscuridad me destruya. La esfera negra comenzó a brillar con una luz tenue, como si reconociera su voluntad. La voz fría que antes cuestionó su determinación regresó, ahora con un tono diferente, menos amenazante, casi respetuoso. Has pasado la prueba, guerrero. Pero esto no es un regalo, sino un contrato. El poder que buscas es un camino sin retorno. ¿Estás preparado para cargar con la sombra que traerá a tu alma? Goku sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su mirada permaneció fija y determinada. Estoy listo. No hay vuelta atrás. En ese instante, un cambio comenzó a manifestarse en su cuerpo. Una energía oscura empezó a fluir dentro de él, mezclándose con su propio ki. Era una danza peligrosa entre luz y sombra, una fusión que podría darle un poder inimaginable, o consumirlo por completo. Mientras la cámara se desvanecía y la realidad volvía a sus ojos, Goku sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La oscuridad dentro de él no sería un enemigo externo, sino una lucha diaria, una batalla sin tregua contra su propio ser. Pero había una promesa que nunca rompería. Proteger a aquellos que amaba, aunque eso significara perderse en la oscuridad. El aire alrededor de Goku se volvió pesado, como si el mismo espacio estuviera a punto de colapsar. La penumbra del planeta olvidado, que ya era profunda, se oscureció aún más, tragándose la poca luz que quedaba. Un viento gélido surgió de la nada, arrancando polvo y arena de la tierra erosionada y arrastrándolos en un torbellino fantasmal que parecía anunciar la llegada de algo terrible. Goku alzó la vista, sus ojos entrecerrados tratando de enfocar a través de la oscuridad creciente. Fue entonces cuando la figura apareció. Primero fue un brillo rojo distante, tenue pero ominoso. Luego la sombra comenzó a tomar forma. Alta, imponente, de musculatura poderosa y movimientos que combinaban la elegancia de un depredador con la brutalidad de un destructor cósmico. Su piel, negra como la obsidiana pulida, parecía absorber toda la luz circundante, dejando un vacío visual donde debería haber detalles. Era como mirar a un agujero negro con forma humana. Los ojos de aquella criatura no eran normales. Eran dos brasas incandescentes, ardientes con una furia primigenia, un fuego que prometía aniquilación y condena. Eran ojos que habían visto el final de incontables civilizaciones y la caída de incontables soles. La voz que emergió de esa figura resonó con el estruendo de una tormenta, grave, profunda, repleta de desprecio y una fría arrogancia. Finalmente, el guerrero de la luz ha decidido abrazar la oscuridad. Dijo con una lentitud amenazante, como si sus palabras fueran una sentencia. Pero no será suficiente. Goku sintió como la energía a su alrededor vibraba, y el planeta mismo parecía estremecerse ante esa presencia. La sombra no era solo un enemigo, era una fuerza primordial, una entidad que había nacido de la destrucción y la corrupción. Su nombre era Zaratos, un ser cuya leyenda se había perdido en el tiempo, una oscuridad antigua que había consumido universos enteros y esperaba pacientemente en los confines del multiverso. Durante milenios, Zaratos había estado en letargo, alimentándose del vacío, esperando a que la balanza cósmica se inclinara y permitiera su regreso triunfal. El despertar de Goku, el abrazo del ki abisal, fue el detonante que Zaratos necesitaba para manifestarse. Tu poder es una chispa débil. Continuó con voz gélida, mientras sus brazos se extendían y una sombra inmensa se proyectaba sobre el suelo, un fuego insignificante comparado con la tormenta que soy. No permitiré que uses esa fuerza para salvar a nadie. El aire se llenó de una tensión insoportable. Cada palabra, cada gesto de Zaratos era una amenaza directa a todo lo que Goku había jurado proteger. La oscuridad que emanaba de él era palpable, un peso que oprimía el corazón. Goku, a pesar del miedo que sentía en lo profundo, no mostró duda. Su mirada se volvió aún más feroz, su cuerpo irradiaba una mezcla de energía luminosa y oscura, el reflejo de la batalla interna que había comenzado a librar. Con voz firme y un grito que rompió el silencio sepulcral, Goku respondió. No permitiré que destruyas todo lo que amo. Lucharé hasta el último aliento. En ese instante, el choque de energías fue monumental. Una explosión de luz y sombra iluminó el planeta olvidado, haciendo vibrar el suelo y sacudiendo el aire a su alrededor. El ki abisal dentro de Goku ardía con intensidad, mientras Zaratos liberaba una aura que helaba hasta el alma.
El combate no sería solo físico, sino una batalla por la voluntad, por el destino de universos enteros. Los primeros golpes de Zaratos eran aplastantes, cada impacto parecía querer fracturar no solo el cuerpo, sino el espíritu. Goku tuvo que recurrir a cada onza de fuerza y habilidad para esquivar, contraatacar y mantenerse en pie, pero sabía que esto era solo el comienzo de una guerra mucho más grande. La sombra de Zaratos había despertado, y con ella, un peligro que amenazaba con devorar todo. El aire vibraba con cada impacto, una tormenta de energía que arrasaba el suelo bajo sus pies. Goku y Zaratos intercambiaban golpes con una velocidad y fuerza que distorsionaban el espacio alrededor, haciendo que la realidad misma pareciera temblar. El primer puñetazo de Zaratos fue un golpe de oscuridad pura, una onda de energía corrupta que envolvió a Goku con una presión insoportable. Sin embargo, con un rápido movimiento, Goku canalizó el ki abisal que latía dentro de él y logró contrarrestar el ataque con una explosión de luz. Mientras sus puños chocaban una y otra vez, la mente de Goku se nubló por un instante y la escena alrededor comenzó a desvanecerse, dando paso a imágenes que emergían de la memoria antigua, o quizás de la conciencia misma de Zaratos. Flashback. El origen de Zaratos. Hace eones, en un universo primigenio donde la creación y la destrucción eran fuerzas igualmente poderosas, existió un ser nacido de la convergencia de energías caóticas. Zaratos no era un simple guerrero, sino la manifestación de la destrucción absoluta. En esa era olvidada, los dioses creadores y destructores estaban en constante batalla. Zaratos surgió como un arma viviente creada por los dioses de la destrucción, destinada a eliminar cualquier amenaza a su orden, pero en su creación, absorbió fragmentos de la oscuridad y el vacío más puro. Sin control ni propósito propio, Zaratos se rebeló contra sus creadores, consumiendo planetas enteros, destruyendo estrellas y devorando la energía vital de civilizaciones completas. Cada mundo que destruía lo hacía más fuerte, más oscuro, más imparable. Los dioses reunieron sus fuerzas y lograron encerrarlo en una prisión dimensional, un lugar entre universos, sellado por magia ancestral y energía divina. Pero su prisión no era eterna, y Zaratos aguardaba pacientemente, esperando la chispa que le permitiría liberarse. Regreso a la batalla. La visión se desvaneció abruptamente cuando Zaratos lanzó una ráfaga de energía negra hacia Goku, quien apenas pudo esquivar con un salto hacia atrás. No hay escapatoria, gruñó Zaratos. Soy el fin de todo lo que conoces. Goku sintió el peso del momento, pero su espíritu no se quebró. Mientras quede vida en mí, seguiré luchando, respondió con voz firme. Con un grito, Goku canalizó todo el poder del ki abisal, transformándose en una figura luminosa y oscura a la vez, un equilibrio precario pero poderoso. Los golpes retumbaban como truenos en el vacío, cada choque generaba ondas que fracturaban montañas y abrían grietas en el suelo. Sin embargo, en medio de la contienda, otra imagen apareció en la mente de Goku, esta vez más cercana y dolorosa, flashback. Un universo entero en agonía, con mundos destruidos y vidas extinguidas. Zaratos, en su insaciable hambre, había consumido la energía de ese cosmos, dejando solo ruinas y ecos de lo que una vez fue. Entre las ruinas, una figura solitaria, un dios creador, contemplaba la devastación con lágrimas de desesperación. Él había intentado detener a Zaratos, pero su poder era demasiado. Si alguien puede detenerlo, será aquel que pueda dominar la luz y la oscuridad, pensó, mientras enviaba un mensaje a través del multiverso, una llamada de auxilio que eventualmente llegaría a Goku. De vuelta a la batalla. Goku, sacudiendo la cabeza para despejar la visión, se lanzó al ataque con renovada fuerza. Comprendía ahora la magnitud de lo que enfrentaba, pero también la esperanza que podía representar. Zaratos rugió furioso, golpeando el suelo y lanzando una tormenta de energía oscura que amenazaba con engullirlo todo. Pero Goku, con cada golpe, con cada movimiento, demostraba que no era solo un guerrero. Era la última esperanza contra la sombra que quería devorar el universo. El combate había trascendido la mera batalla física. Era un choque titánico entre fuerzas primordiales, la eterna lucha entre la luz y la sombra. El cielo se había tornado un lienzo oscuro, atravesado por relámpagos negros y resplandores incandescentes, mientras el suelo temblaba con cada choque, fracturándose en abismos que se tragaban la poca vida que aún quedaba. Goku y Zaratos se miraban fijamente, cada uno reflejando en sus ojos la ferocidad del otro. Ambos respiraban con dificultad, el sudor y la sangre mezclándose en sus pieles marcadas por cortes profundos y quemaduras visibles. El desgaste era evidente. El aire estaba impregnado de un olor metálico, mezcla de sudor, polvo y sangre derramada. Con un rugido inhumano, Zaratos lanzó un ataque brutal.
Sus garras, alargadas y afiladas como cuchillas forjadas en la oscuridad del vacío, atravesaron la defensa de Goku y se clavaron en su costado izquierdo con una fuerza devastadora. El guerrero Saiyajin sintió como su cuerpo se quebraba por dentro. Un torrente de dolor lo sacudió mientras escupía sangre oscura teñida por la corrupción que el enemigo había dejado en sus venas. Goku cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras su mirada se nublaba momentáneamente por el dolor intenso. Sin embargo, un fuego indomable ardía en su interior, negándose a ceder ante la sombra que amenazaba con consumirlo. Flashback. 1000 millones de años atrás, en un tiempo donde los dioses aún moldeaban los universos a voluntad, un consejo sagrado se reunió en la cima del gran pilar celestial. Allí, los más poderosos guardianes de la creación debatían sobre la amenaza que representaba Zaratos, un ser nacido de la convergencia del vacío y la furia destructiva, una bestia sin alma ni compasión. Los dioses, conscientes de que no podían destruirlo sin poner en peligro el equilibrio mismo, decidieron sellarlo en una prisión dimensional, un limbo entre realidades. Para activar el sello, uno de los más sabios se ofreció como sacrificio. Su alma se fusionó con la magia del encierro, dejando un legado invisible que mantendría a Zaratos cautivo para siempre. Sin embargo, en el último instante, cuando el sello se cerró, un fragmento oscuro de Zaratos logró escapar, quedando latente, un germen de corrupción que aguardaba pacientemente su momento para despertar. La visión se desvaneció, y Goku, aún apoyado en el suelo, sintió el peso de aquella verdad ancestral. Comprendió que no estaba solo en esta batalla, que la lucha entre la luz y la oscuridad se repetía a través de las eras y que, esta vez, la responsabilidad había caído sobre sus hombros. Con esfuerzo titánico, Goku se incorporó. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación, la sangre chorreando por sus heridas abiertas. No, dejaré que destruyas mi mundo, murmuró entre dientes. Zaratos avanzó, su presencia oscura extendiéndose como una plaga. Su voz era un susurro cavernoso que retumbaba en el aire. Eres solo un suspiro en la eternidad, Goku. Todo caerá ante mí. Pero Goku respondió con una explosión de energía, lanzándose a la ofensiva con una furia renovada. Flashback. En otro rincón del multiverso, hace no tanto, Zaratos había consumido la energía de un cosmos entero. Su hambre era insaciable, y nada escapaba a su voracidad. Planetas enteros se convertían en cenizas y ríos de sangre cósmica. En medio de la desolación, un pequeño grupo de héroes legendarios se levantó en un último acto de resistencia, enfrentando al destructor con toda su fuerza. Pero incluso ellos sucumbieron ante el poder descomunal de Zaratos, cayendo uno a uno. Solo uno sobrevivió, y en sus últimos momentos envió un mensaje a través de los pliegues del tiempo y el espacio, un mensaje que llegaría hasta Goku. Solo aquel que domine la luz y la sombra podrá vencer. La batalla retomó su ritmo frenético. Zaratos descargó una ráfaga de energía oscura tan densa que parecía absorber la luz misma. Goku se defendió con un escudo de ki abisal, un resplandor púrpura que palpitaba con energía vital y sombras entrelazadas. Pero la oscuridad encontró fisuras. Zaratos lanzó un poderoso golpe que atravesó el escudo, golpeando a Goku en el abdomen. La sangre brotó profusamente, y la tierra tembló con el impacto. Flashback. En la antigüedad, un pergamino sellado por magia ancestral contenía una profecía olvidada. En él se describía a un guerrero que surgiría en el momento más oscuro, alguien que uniría las fuerzas opuestas del cosmos, luz y sombra, para traer equilibrio y esperanza. Los sabios que custodiaban el pergamino murmuraban sobre la llegada de ese héroe, pero el nombre nunca fue escrito, solo la promesa. Goku, sintiendo la conexión con esa profecía, encontró una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Gritando con toda su fuerza, Goku canalizó una energía nueva, una mezcla abrasadora de luz dorada y sombras azuladas que envolvió todo su cuerpo. Sus heridas comenzaron a cerrarse lentamente, y su mirada se tornó más firme y aterradora a la vez. No permitiré que este universo caiga en la oscuridad. Zaratos, furioso, respondió con una ola de energía negra que hizo que montañas enteras se derrumbaran y el cielo se rasgara en un caos indescriptible. Ambos se lanzaron uno contra otro, chocando en un último y brutal enfrentamiento, la tierra tiñéndose de sangre y fuego. El destino del universo pendía de un hilo. El suelo bajo sus pies se había convertido en un campo de ruinas, cicatrices profundas marcaban la tierra, arrancadas por el choque titánico entre dos fuerzas que trascendían el propio tiempo. Goku y Zaratos se movían a una velocidad sobrehumana, sus cuerpos apenas perceptibles a simple vista, trazando estelas de luz y sombras que se entrelazaban y se rompían en una danza mortal. El aire vibraba, tenso, como si el universo entero contuviera el aliento.
Cada golpe resonaba como un trueno que sacudía la realidad misma, fragmentando rocas, incendiando el cielo y haciendo temblar las montañas a kilómetros de distancia. Goku, ya desgastado y marcado por múltiples heridas, sintió el veneno oscuro de Zaratos corroyendo su cuerpo. El dolor era insoportable, su energía vital se drenaba a un ritmo alarmante. Pero dentro de él, un fuego sagrado comenzaba a prenderse con más fuerza que nunca. El amor por su familia, la promesa de proteger la vida y la justicia, y la determinación férrea de no ceder ante la oscuridad. Con un grito que retumbó en el cosmos, Goku reunió en su pecho toda la energía que le quedaba, concentrándola y moldeándola con una precisión única. De sus ojos brotó un brillo distinto, una mezcla imposible entre el rojo radiante del Super Saiyan Dios y un aura azulada que parecía devorar la luz a su alrededor. La transformación era inédita. El Super Saiyan Eclipse, una fusión energética que unía luz y sombra en equilibrio perfecto. El aura que emanaba era un torbellino feroz, una danza caótica y armónica al mismo tiempo, que iluminaba y oscurecía el campo de batalla por igual. Zaratos, por primera vez en milenios, vaciló. La fuerza de Goku le mostraba que no era invencible. Sus ojos se abrieron desorbitados, mostrando una mezcla de ira y miedo. Aulló con furia, liberando una oleada de energía oscura que buscaba destruirlo todo a su paso. Pero Goku no retrocedió. Sostenía la esfera perfecta de energía en sus manos, una esfera en la que la luz y la sombra se entrelazaban en un torbellino brillante y ominoso. Este es el poder del equilibrio. Rugió Goku, lanzando la esfera hacia Zaratos con toda la fuerza de su alma. La esfera impactó con un estruendo ensordecedor, rompiendo la armadura oscura del enemigo y dejando expuesto un núcleo brillante y corrupto en su pecho. Sin embargo, Zaratos no cayó. Con una fuerza brutal, canalizó su energía restante y lanzó un último ataque desesperado. Un torrente de oscuridad pura que envolvió a Goku. Goku sintió como la oscuridad se filtraba en su ser, quemando sus entrañas y congelando su corazón. El dolor era insoportable, y sabía que si no actuaba pronto, todo estaría perdido. Fue entonces cuando, recordando las enseñanzas del Consejo Divino en los recovecos de su entrenamiento más secreto, activó una técnica prohibida y olvidada: la fusión del alma. Era un ritual extremo, un sacrificio absoluto, que unía las almas de dos seres en un solo cuerpo espiritual, con el riesgo de perderse para siempre en la nada. Mientras la oscuridad de Zaratos y la luz de Goku se entrelazaban, sus cuerpos comenzaron a desvanecerse, fundiéndose en un torbellino de energía. Los límites entre ambos se borraron, y sus esencias se entrelazaron en una espiral brillante y oscura que envolvió todo el campo de batalla. El universo parecía estar en calma, suspendido en un instante eterno. Cuando la luz se disipó, no quedaba ni rastro de Goku ni de Zaratos. El campo de batalla estaba silencioso, solo la brisa suave movía las hojas quemadas y el polvo que flotaba en el aire. Los amigos y familiares de Goku, que habían sentido la tremenda energía del choque, se reunieron en el lugar donde había ocurrido la última batalla. Sus rostros reflejaban el dolor más profundo, una mezcla de tristeza infinita y un respeto reverente por el sacrificio del héroe. Krillin lloraba desconsolado, sabiendo que esta vez no había manera de revertir la pérdida. Piccolo mantenía la mirada fija en el horizonte, en un gesto solemne. Gohan, con los puños apretados, juró en silencio que seguiría luchando para honrar la memoria de su padre. A pesar de la ausencia de Goku, una pequeña chispa de esperanza permanecía. Su sacrificio no había sido en vano. El universo seguía existiendo, intacto. La oscuridad había sido contenida, y el equilibrio, aunque frágil, estaba restaurado. En el cielo, una tenue luz empezó a brillar, una estrella nueva que parecía nacer de la unión de la luz y la sombra. Era un símbolo, un faro para quienes seguían luchando. La leyenda de Goku, el guerrero que trascendió los límites del poder y entregó su alma para salvar todo, comenzaba a escribirse en las páginas eternas del cosmos.